Y eso que para rematar, ustedes saben que las pruebas rápidas dan falsos positivos, falsos negativos, todo mal, señores. De verdad, es bien peligroso lo que ha hecho este gobierno con las pruebas rápidas. María Teresa Céspedes, la congresista vocera del FREPAP, una mujer además que tiene una voz muy fuerte en este Congreso, es miembro también de la Comisión de Salud. Y le tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, y hacerle muchas preguntas. ¿Cómo está, congresista Céspedes? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Milagros. Muy agradecida por la invitación, pero al mismo tiempo también aprovechar tu programa para mandar un saludo a todo el pueblo peruano y al mismo tiempo también me solidarizo con aquellos que hoy por hoy están viviendo una terrible realidad, que a veces no encuentran lo que necesitan en lo que es salud, también por aquellos que han fallecido. Va mi condolencia a todo el pueblo peruano que están viviendo en estos momentos lamentablemente por la pandemia, en la desidia de las autoridades que tienen la responsabilidad de administrar este país. Estoy a tu disposición, Milagros. Muchas gracias y muchas gracias de verdad por solidarizarse con tantos familiares que hoy lloran, por supuesto, a sus seres queridos que han fallecido por el COVID. El tema de las pruebas, congresista Céspedes, es un tema muy serio, que, digamos, hay un filón, ¿no?, que se tiene que investigar, ya se está haciendo, la Contraloría lo ha hecho, ha despertado las alertas con las compras en provincias. La Fiscalía ya entró a Perú Compras y al Ministerio de Salud para entender bien si ha habido o no sobrevaloración y todo lo que concierne en la compra de pruebas rápidas y moleculares. Pero al margen de la corrupción, y usted es miembro de la Comisión de Salud, me parece sumamente importante discutir ¿cómo se va a terminar finalmente de controlar esta pandemia, congresista Céspedes? Porque, por supuesto, ahora el discurso oficial es, bueno, a partir del 1 de julio todos vamos a salir, por supuesto que todos vamos a salir, todos nos vamos a cuidar, por supuesto que todos nos vamos a cuidar, pero ¿cuál es la garantía del control de la pandemia? Y hasta ahora no existe esa garantía. O sea, seguimos viviendo en incertidumbre. Y la verdad es que con tanta prueba rápida y tan poca prueba molecular, creo que vamos camino a alargar esta situación de limbo. ¿Qué piensa usted básicamente de las pruebas? Primero que voy a aprovechar tu programa para seguir dando la recomendación a nuestro pueblo peruano que se sigan cuidando. Que lamentablemente nuestras autoridades, todo lo que han realizado no ha sido a su medida. Lamentablemente en el sector salud, el ministro, para mí hace tiempo lo dije, debería dar un pie al costado porque no da la talla, porque lamentablemente sigue siendo de escritorio. Como he dicho, la otra pandemia que nos aqueja, aparte del COVID-19, es la corrupción. Y cuando empezó esta corrupción, presenté también un proyecto de ley, lamentablemente sigue durmiendo en el sueño de los justos, fue a parar una comisión, porque la única forma de frenar es que haya sanciones drásticas. Pero el pueblo peruano debe seguir en cuarentena en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos entrando al invierno y sabemos bien que en el invierno el contagio va a ser mucho más. Entonces esto debe todavía, no estamos, como decir, libre de este problema, porque tenemos en julio, todavía es invierno, prácticamente agosto estaríamos recién, para mí al menos, bajando un poco esto del contagio. Yo de cerca estoy siguiendo y hay muchísima gente que está siendo contagiado, es decir, que uno toma conocimiento que el contagio está llegando con mayor fuerza en este invierno. Entonces prácticamente tenemos que cuidarnos. Y sobre el Ejecutivo, lamentablemente, en la danza de los millones que ha hecho este gobierno, nada en nada se ha mitigado. Desde el momento que ni siquiera hay oxígeno, cuando se ha ofrecido hasta oxígeno que pueden aportarle gratuitamente, pero ni siquiera en eso han tenido la precaución de decir, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Lo tomamos en beneficio del pueblo peruano? Tampoco. Lamentablemente para mí, este ministro de Salud debería tomar conciencia y dar un paso al costado porque no da la talla. Y de eso depende del presidente. Él tiene que evaluar porque prácticamente se está incrementando. Inclusive, mire, es tan terrible que hasta las clínicas de las pruebas, usted sabe cómo se ha destapado, que el INS les hacía gratuitamente las pruebas
del hisopado, ¿no? La molecular, y las clínicas, ¿cuánto le cobraban a la persona? Prácticamente carísimo. Y es terrible, ¿verdad, Milagros? Ver cómo Entonces, los que administran este país están cometiendo esos errores. Entonces, en su opinión, congresista Céspedes, el ministro Zamora debería de irse a su casa. Por supuesto, porque ya basta de lo que está pasando, porque acabas tú de decirlo, lo que están compras sobrevaluadas, ¿no? Porque en realidad cuando se hace la prueba rápida, como tú bien dices, no es muy certera. No. También igualito, el pueblo prácticamente la molecular no ha llegado al pueblo, ha llegado a las clínicas privadas, porque hay muchísima gente que ha tocado puertas para que le hagan la prueba y nunca se la han hecho porque no han encontrado. ¿Y dónde estaban las pruebas moleculares? Estaban en las clínicas. ¿Y cuánto les cobraban las clínicas? Carísimo. ¿Y quiénes se han beneficiado? Las clínicas privadas. Prácticamente, ¿para quién tiene que gobernar, digamos, tener la responsabilidad del ministro? Para el pueblo, que la gente más vulnerable, la gente del pueblo. Y lamentablemente este ministro no ha dado la talla. Sin embargo, el ministro Zamora, congresista Céspedes, acaba de decir en las entrevistas recientes que ha dado en las últimas horas que ya estamos en un franco descenso, ¿no? Que él siente que ya no habla de meseta, ahora habla de descenso, pero las cifras siguen subiendo. Y entonces el invierno, en efecto, está ya en nuestras casas, en nuestra historia. Hay mucha gente que incluso no tiene la suficiente espalda económica para poder enfrentar bien lo que está ocurriendo y, por supuesto, nos preocupa mucho la cantidad de muertos. ¿Qué van a hacer desde la Comisión de Salud? Porque también algunos ministros dicen que si ustedes empiezan a llamar a los ministros, están interfiriendo en el trabajo. Están petardeando la lucha contra el COVID-19. En Cristiano no los están dejando trabajar. Mire, nosotros ya he tomado conocimiento, por ejemplo, ahorita del tema que has presentado. Precisamente mañana le estamos convocando al ministro a la Comisión de Salud. Estaremos tocando este tema porque yo creo que hay que, como dices bien tú, él dice que estamos en descenso, pero no es el descenso, porque sigue incrementándose la muerte. Ya tenemos 9.504 muertos a la actualidad. Es decir, no hay un descenso. Todo lo contrario, hay un incremento de muertes. ¿Y cómo uno se da cuenta? No sé si te pasa a ti, al menos a mí sí me pasa, que a mi entorno de los que conocidos, por ejemplo, en esta semana por lo menos 5 personas que he conocido acaban de fallecer. Entonces, ¿dónde está que está bajando? Está habiendo un incremento. Entonces, el día de mañana el ministro nos tiene que responder con la verdad, porque lamentablemente hay muchos que están muriendo inclusive en sus casas, porque no hay lugar. Entonces, si estuviera bajando, entonces, ¿por qué se ha tenido que hacer el convenio con las clínicas para pagarle 50 y tantos mil si ya no hay necesidad? Si estuviera descendiendo. Precisamente se ha pedido a las clínicas porque no está descendiendo este problema. Este problema se está acrecentando porque tenemos lamentablemente el invierno que ya llegó. Y en el invierno, usted sabe, una gripe común te contagia toda la casa. Correcto. Y así, por ejemplo, hoy día he tomado conocimiento, una casa, toda la familia se ha contagiado. Entonces, no es que está bajando, todo lo contrario. Y mucha gente clama porque le hagan... Yo a veces recibo en mi WhatsApp gente que me conoce o busca cómo conectarse, que no le llegan a hacer la prueba del COVID, no le llegan. Y si llegan por tanta insistencia, es para que le diga. Por ejemplo, tengo un caso de una señora me llamaba llorando porque tiene una niña que tiene un problema de salud y tiene 2 padres ancianos. Entonces ella, su hermano ya había dado en un particular, se había hecho COVID. Entonces, cuando han ido, porque yo he estado llame, le han hecho a ella y a su hijo, han dado positivo. Pero ella les pide, les suplica que le hagan a sus padres ancianos para tener cuidado. Y le dicen, no. Cuando tenga los síntomas, recién usted me llama. No, sí, esto es una desgracia. Lo que ha pasado, en serio, es no solo trágico, sino que se tiene que investigar con mucha atención porque, bueno, esta es una opinión muy personal, congresista Céspedes, pero yo creo que incluso hasta se ha expuesto al peligro a la gente con tantas pruebas rápidas que han dado falsos negativos, ¿no? Pero entiendo que en la Comisión de Salud van a prestar mucha más atención. Ahora le quiero preguntar también por unos temas que usted ha estado
trabajando y además ha estado tuiteando con bastante interés. Nos referimos, por supuesto, a la prueba aprobada, a la norma aprobada, perdón, sobre la paridad y alternancia, pero hay quienes dicen que al no haber quitado el voto, ay Dios, se me fue la... sí, el voto preferencial, gracias congresista, se me fue de la mente, que no haber quitado el voto preferencial es prácticamente un engañamuchachos. ¿Qué piensa usted? Bueno, es bueno tener en claro los dos temas sobre paridad, que se refiere a la mitad sea hombre y la otra mitad mujer. Correcto. Y sobre la alternancia se refiere a que después de un hombre le sigue una mujer y un hombre y una mujer y así sucesivamente. Ajá. Ahora, referente a que no se ha quitado el voto preferencial, tenemos que ser honestos, que una paridad con voto preferencial no es tener igualdad entre hombres y mujeres, porque voto preferencial va a determinar a tus candidatos favoritos y no necesariamente a paridad de hombres y mujeres. Una muestra que apoyamos, estamos impulsando también la paridad de alternancia. Ahorita hemos presentado un proyecto de ley, el 5124, el cual plantea que en las siguientes elecciones el 50% de cargos de elección popular sea ocupado por mujeres. Hemos pedido a la Comisión de Constitución y Reglamento que incluya el dictamen la eliminación del voto preferencial, siendo nuestro pedido rechazado. Lamentablemente, el que estaba en ese momento dirigiendo la mesa, el vicepresidente, se comprometió en la hora de la votación que eso se iba a dar en un segundo tema, es decir, primero votamos y a la hora que ya se suponía que teníamos que votar, nos dice que ya no, porque ya salió el dictamen y ya se hicieron la inclusión y ya no había, ya no se podía. Ajá. Y para nosotros fue una burla prácticamente y varios grupos parlamentarios se levantaron porque en realidad inclusive hubo un grupo que abandonó, dos grupos, el Grupo Morado y creo que Unión por el Perú, abandonaron ante ese maltrato que había sufrido la Comisión de la Mujer, porque correcto, la Comisión de la Mujer saca un dictamen precisamente eliminando el voto preferencial. ¿Por qué? Porque se supone que al haber una organización política, la organización política tiene que preparar a sus cuadros. Entonces, en esos cuadros que prepara, tiene que haber eso, la alternancia. Entonces ahí pondrá un varón que está preparado, una mujer, y entonces ahí sí se puede dar realmente la alternancia y la paridad. Correcto. Pero si no se da no se elimina, lamentablemente va a pasar lo que actualmente, ¿no? Por ejemplo, actualmente de los 130, ¿cuántas congresistas somos? ¿Cuánto es el porcentaje? Entonces, igualito va a seguir lo mismo. Correcto. Entonces, ahora ya estamos para el próximo, ahora el congresista Céspedes. Estamos ingresando ese proyecto para que se elimine el voto preferencial. Perfecto. Congresista Céspedes, me ganó el tiempo, pero le agradezco por ese primer enlace. Por supuesto, la voy a volver a invitar. Mañana, además, hay un súper debate en el Congreso. Chejade, además, está proponiendo eliminar la inmunidad parlamentaria y varios puntos que se van a discutir. Mañana se los cuento todo. Me ganó el tiempo, los dejo con Primer Plano. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.